Buenas, Dios les bendiga, la gracia de Dios esté sobre su vida, la paz de Dios sobre su vida. En este día quisiera compartir con ustedes, mis estudiantes del Centro Cristiano de Recreo, la lección número 4 que lleva por título Obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. Encontramos que uno de los obstáculos que impiden nuestro crecimiento es la incorrecta regulación del tiempo. Así que buscamos en nuestra Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos en este tiempo, Dios, sabiendo de que tu palabra nos edifica, tu palabra, Dios, desarrolla nuestra vida espiritual, hace crecer nuestra vida espiritual al ponerla nosotros en práctica. Creemos que este tiempo es de bendición para nuestra vida y seremos edificados. Por eso disponemos nuestros corazones para recibir, oh Dios, esta lección número 4. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les venía diciendo, las cosas que impiden nuestro crecimiento: número 1, incorrecta regulación del tiempo. Luego de leer Hebreos 5, encontramos ciertas cosas que el autor de Hebreos nos señala en estos versículos. Es que estos creyentes tenían una problemática. Por ejemplo, tenían la problemática de la tardanza para oír, ¿ya? Y esa tardanza para oír es expuesta en el autor de Hebreos. Y tardados para oír, esto explica por qué el autor no tocó el tema de Melquisedec de inmediato, que viene del versículo 10. Cuando dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, quiero en primera instancia colocar una investigación. ¿Cuál es la conexión? Y escuchen, ¿cuál es la conexión que Melquisedec tiene con Jesucristo? Usted va a averiguar eso y puede enviar su pequeño ensayo escrito a través del WhatsApp a mi número personal. Usted lo tiene o lo manda al grupo de crecimiento del creyente. Les agradezco. Entonces el autor venía hablando de Jesús, el gran sumo sacerdote, y al llegar al verso 11 se detiene y deja de hablar de Melquisedec, porque esta gente no podía recibir una palabra más gruesa o una vianda. Entonces, porque eran tardos para oír. Entonces, algunos aspectos básicos importantes antes de pasar a temas más complejos, pero la condición espiritual que tenían lo hacían difícil de explicar. Cuando hay personas que son tardos para oír, explicarle se hace difícil, se hace complicado, y por tanto hay que enseñarle lo básico. Pero ser tardos para oír no es un problema con el oído, sino un problema con el corazón. Usted simplemente no está interesado en escuchar lo que Dios le quiere decir. Esa es una persona tarda para oír. No querer escuchar la palabra es señal de un problema espiritual. Estos cristianos que estaban sintiendo ganas de renunciar a Jesús también eran tardos para oír.
La dureza de corazón por lo general llega primero, después el deseo de renunciar. Por eso tenemos que tener cuidado cuando la palabra de Dios nos parece aburrida. Pero también tardos para oír indica que ellos no fueron tardos para oír desde el principio, sino que se hicieron de esa manera. O sea que yo como creyente me puedo hacer tardo para oír aún estando en la iglesia. El verso 12 nos dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, ¿ya? Y con esto el autor de Hebreos nos señala su incapacidad para madurar es expuesta. Deberían haber sido mucho más maduros que lo eran, tomando en cuenta el tiempo que habían sido seguidores de Jesús, sino que debían ser maestros en sentido de que todos los cristianos deberíamos de ser maestros, que podemos discipular a otros. Realmente solamente dominamos algo hasta que solo enseñamos a alguien más. Enseñar es el paso final del aprendizaje. Cuando usted enseña, usted mismo se ministra. Usted mismo se bendice al enseñar la palabra. Por eso debemos de ser maestros de la palabra. Dice también ese versículo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y a los primeros rudimentos me quiero referir. Uno debería ser capaz de enseñar a uno mismo y de recordarse a sí mismo cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y los rudimentos son los elementos o principios básicos basados en un conocimiento sencillo, o sea, es el estado inicial primordial del cristiano, las doctrinas básicas. En el griego la palabra rudimento hace referencia a los elementos o procesos primarios o prácticos iniciales que son necesarios para el inicio de la vida espiritual de todos los hijos de Dios. Los rudimentos son para los inexpertos. Debemos de superar los rudimentos. Debemos ser parte de la obra, edificar la iglesia, a experimentar los conocimientos de la verdad en un plano o nivel mucho más elevado y amplio. Hebreos 6:1 nos dice que los rudimentos no se dejan, sino que se superan. La iglesia debe usar los rudimentos para enseñar a los débiles, a los principiantes, para tener un dominio propio. Jesús dio rudimentos básicos, como por ejemplo muestra Mateo 28 del 19 al 20. Predicar, bautizar, enseñar. Esos rudimentos los dejó el Señor. Pero también el Espíritu Santo nos dice el Señor que nos iba a guiar a toda verdad. Juan 14:26. Los rudimentos establecen un orden para que la congregación tenga una armonía en el desarrollo espiritual. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Escuche uno de los fundamentos, de los rudimentos, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es uno de los rudimentos. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son rudimentos que usted y yo conocemos desde hace tiempo, y por tanto lo que queda ahora es seguir adelante y avanzando en el Señor. Sigue diciendo el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Me quiero referir a él. El contraste que hay entre la leche y el alimento sólido.
la leche son los primeros rudimentos. Pero el alimento sólido es una comida sustanciosa. Un ejemplo de esto es entender la conexión entre Jesús y Melquisedec, lo cual van a investigar ustedes. En sí es porque se ha convertido en un niño, lo cual es irritable y deprimente que alguien que debe ser maduro, pero se ha convertido en un niño. Esta gente, estos creyentes, se habían convertido en niños. Y cuando una persona se ha convertido en un niño, provoca división en su vida cristiana, tiene problemas. Los niños tienen su propia cuna a la cual se aferran. Los niños se centran en una persona en particular. Por ejemplo, mis hijos se aferraban a su mamá o mi hija se aferraba a mí. Los niños tienen que determinar mucho. Los niños pasan mucho tiempo dormidos, pero los niños espirituales pasan dormidos espiritualmente. Los niños, cuando se han convertido en niños, son irritables con los demás. Los niños forman escándalo por cualquier cosa. Cuando se han convertido los creyentes a niños, se exponen a sí mismos porque son inexpertos en la palabra de justicia. Los sentidos se tienen ejercitados por el uso cuando decidimos hacer uso del discernimiento, maduramos. Cuando una persona se convierte a niño, considera renunciar a Jesús. El cristiano maduro está marcado por su discernimiento y por su compromiso inquebrantable con Jesús. El niño no. Los niños pondrán cualquier cosa en su boca. Son débiles en el discernimiento. Aceptan cualquier tipo de comida espiritual. Todo hacen estos niños. Los niños no tienen los sentidos ejercitados, pero el creyente que se esfuerza por crecer tiene sus sentidos ejercitados. El gusto, donde encontramos una cita como por ejemplo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3, podemos consultarla. Oído, Isaías 55, 3. La vista, el Salmo 119, 18. El olfato, Filipenses 4, 18. El tacto, Segunda de Reyes 2, 19. Así que mi hermano, si usted quiere tener los sentidos ejercitados, madure en el Señor y deje de ser niño. Seguimos hacia adelante. Otra de las cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual, y le había dicho que una incorrecta regulación del tiempo. Pero también encontramos en Romanos 5, 3, 4, que es lo que produce paciencia, que es otro de los aspectos que caben aquí en la correcta regulación del tiempo, no en la incorrecta, que es lo que hace que el crecimiento no se dé. Entonces, Dios permite y dispone de tiempos de presión y tiempos de crisis, que son oportunidades para crecer hacia la madurez cristiana. O sea, yo espero y Dios espera de que a lo largo de todos estos días que vamos a estar en casa, quedándonos en casa, usted se esmere por disposición propia, por voluntad propia, de escudriñar las Escrituras, de seguir creciendo en el Señor. Este tiempo Dios lo ha proporcionado para que nosotros tengamos una intimidad creciente para con Él. Por eso debo buscar su presencia, porque esta leve tribulación que es pasajera que estamos viviendo, lo que debe producir en nosotros es más intimidad y más crecimiento espiritual para con las cosas del Señor. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana para decidir
con libertad lo que se desea y lo que no. Por ejemplo, encontramos ejemplos en la palabra y versículos bíblicos pero primero quisiera formularles una pregunta que el texto nos indica. Dice que lea Lucas 21, 34 y 36. Observe cuántas cosas deben decidir por sí mismos los discípulos. Hagan una lista de las acciones que la voluntad que figuran en estos versos. Vamos a ver, buscamos Lucas 22. Lucas 22 y vamos a ver cuáles cosas deben decidir por sí mismos los discípulos. En Lucas 22 del 34 al 36 lo leemos y hacemos la lista. Dice Lucas 22 del 34 al 36: y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, está hablando Jesús, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Así que miramos allí, yo he hecho la lista según lo que me piden aquí en estos versos. He hecho la lista, por ejemplo, el Señor trabajando con la voluntad de los discípulos, de los apóstoles, Él les pidió que estuvieran en guardia, que no se ocuparan demasiado de comilonas, que debían estar bebiendo demasiado, y tampoco que estuvieran en preocupaciones de su vida, que estuvieran alertas, que estuvieran orando, porque era lo que el Señor les estaba pidiendo. Entonces, miramos que Dios trabaja con nuestra voluntad. Ahora, hay una pregunta en el texto guía que nos dice, considere los siguientes pasajes y parafrasee algunas porciones en su cuaderno. En sus propias palabras debe poner énfasis en los conceptos de la voluntariedad, que es lo que estamos hablando. Yo aparté aquí los versículos para hacerlo de una manera más rápida. Y encontramos, por ejemplo, en Efesios 4:15. El versículo dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. El versículo dice así. Pero lo que me piden aquí es que yo parafrasee. Quiere decir esto que, por ejemplo, allí yo lo parafraseé, hice una paráfrasis de este versículo y le dije, debemos de querer crecer en todos los aspectos en Cristo. Esa es una manera de parafrasear ese versículo. Pero también está segunda de Pedro 1:6, que lo tengo aquí mismo. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Cómo lo parafraseé yo? A nuestro real saber y entender, debemos añadir autocontrol. Esa es una manera de parafrasear. El tercer versículo que aparece, 1 Corintios 13:11, el cual dice: cuando yo era niño, y usted lo conoce mucho, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces,
yo lo coloqué así: ahora que soy un hombre, he de querer no tener nada de actitudes infantiles. Eso es lo que nosotros como estudiantes de crecimiento del creyente, lo que debemos de tener en procura de nuestra madurez, no tener actitudes infantiles, sino maduras en Dios. Hay otro aspecto que nos impide nuestro crecimiento espiritual. Habíamos dicho primero, y se lo recuerdo, es la incorrecta regulación del tiempo. Segundo, incorrecto ejercicio de la voluntad. Y lo tercero es la dieta deficitaria. Buscamos Primera de Corintios 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y nuevamente aparece como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, hermanos, esta gente no se comportaba. Los miembros de la iglesia de Corinto no se comportaban como espirituales, sino como carnales. Actuaban y pensaban de acuerdo a la carne. Ojo, la carne no domina cada aspecto de su vida. De lo contrario, no tendrían evidencia de que habían recibido al Señor. No tenían evidencia de haber nacido de nuevo. Pero Pablo señala la actitud carnal que estaban viviendo. Eran dominados por la carne, caracterizados por la carne. Deberían de hacer las cosas diferentes, pero no lo hacían. Entonces, hasta aquí en las cartas de Pablo hay tres categorías de hombres que él nos señala. El hombre natural, que está en 1 Corintios 2:14, que sigue el patrón de Adán y rechaza las cosas del espíritu. El hombre espiritual, que está en 1 Corintios 2:15, quien conoce las cosas de Dios. Pero también está el hombre carnal, que conoce de Dios, pero aún se caracteriza en sus actuaciones carnales, inmaduras. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo de estos tres hombres? ¿Cómo los trataba Pablo? Pablo les decía: ustedes son carnales, os di a beber leche. Se mantuvieron en lo básico, a pesar de que tenían una visión inflada de su espiritualidad. Hablaban en lengua, tenían dones, pero había mucha contienda, problema, inmoralidad en esta iglesia de Corinto. No vivían más profundamente en las cosas básicas que la palabra les mostraba para con ellos, y que ellos no procuraban de alimentarse de una palabra más sustanciosa. El verso 3 y 4 nos muestra la evidencia de su carnalidad, porque dice: porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros. Mire lo que hay cuando un cristiano es carnal en su vida. ¿Qué hay cuando un cristiano es carnal en su vida? El mismo versículo nos responde: pues habiendo entre vosotros, mire lo que hay: celos, contienda, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo. Mire lo que los niños espirituales se aferran es a un hombre. Y también dice, y el otro dice: yo soy de Apolos, no soy carnales. Todo esto era lo que acontecía en la iglesia de Corinto.
una iglesia donde había niños espirituales carnales. Pero hay cosas que ayudan a nuestro crecimiento y gracias a Dios que nos dejó estas cosas que ayudan a nuestro crecimiento. Por ejemplo, en 1 de Corintios 2, y estamos ahí, si usted va siguiendo la lectura, estamos ahí en el capítulo 3, ahora pasamos al 2 de 1 de Corintios, encontramos el verso 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, las cosas que nos ayudan a nuestro crecimiento es el bendito Espíritu Santo de Dios, nuestro ayudador. Entonces, hay preguntas, ¿por medio de quién nos hizo conocer Dios su ministerio? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que conoce todo lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña las recónditas profundidades de los propósitos de Dios? El Espíritu Santo. Cada creyente tiene acceso a esta sabiduría espiritual, porque el Espíritu Santo, como ustedes aprendieron en los rudimentos, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Él te ayuda en medio de todas las necesidades espirituales que tú tienes. Dice, tengo unas notas en cuanto referente a esto. El Espíritu Santo fue enviado para enseñarte todas las cosas y para llevarte y guiarte hacia la verdad. Él nunca te va a llevar a una mentira, a una cosa que no esté en la palabra. En Juan 14, 16, 17, Jesús declaró, y yo os rogaré al Padre y les daré otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Consolador significa consejero, ayudador, intercesor, abogado, consolador y quien siempre está a nuestro lado. Así que tú y yo contamos en nuestro crecimiento espiritual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le da poder al creyente para trabajar en el ministerio. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio, no los envió con las manos vacías. Al recibir en su interior el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del poder, y estas señales acompañarán a los que creen. Dice la palabra, en mi nombre expulsarán demonios. En su nombre hablarían nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Con la ayuda del Espíritu Santo, eso es evidente en nuestra vida. A fin de aprender más acerca de otras maneras en que el Espíritu Santo ministra a los creyentes, podemos estudiar los siguientes versículos. Lucas 24, 49. Ahí ese versículo nos dice que el Espíritu Santo nos da poder. Él nos ayuda para vencer el pecado, dice Gálatas 5:16. Él nos consuela, Juan 14:16. Él nos enseña y nos hace recordar las cosas, Juan 14:26. Él revela misterios, 1 de Corintios capítulo 2, versos 7 y 13. Él nos ayuda a orar en la voluntad de Dios. Usted le pide dirección al Espíritu Santo para orar y Él le va a enseñar a orar. Él lo va a direccionar a usted. Entonces, si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no necesitas esperar. Te animo para que hoy le pidas al Padre su maravilloso regalo. Él está entusiasmado de que lo recibas. Solo pide con fe
y espera recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está esperando en la intimidad para que tú te llenes de Él, para que seas bautizado en Él, para que hables en nuevas lenguas, para que tengas discernimiento, para que te llenes del poder de Él. Así que las cosas que ayudan a nuestro crecimiento es el bendito Espíritu Santo de Dios. No siendo más, creemos de que Dios nos ayuda en esta etapa de crecimiento y creemos que vencemos todo obstáculo. Y creemos que a través de la ayuda del Espíritu Santo esto se nos hace mucho más fácil y creemos que vamos hacia adelante en Cristo Jesús. Le habló su hermano Miguel Naranjo. Dios les continúe bendiciendo y no se le olvide que el Señor viene pronto. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro que el Señor es su protector. Él les guarda, les bendice y en tiempos de crisis lo que va a hacer es aumentar su vida en cada área en el nombre de Jesús. Bendiciones.